tratado ya en varias oportunidades lo que tiene que ver con el decreto de necesidad de urgencia que firmó el presidente Macri a fines de septiembre, que tenía que ver con modificar el cálculo de las indemnizaciones por accidentes de trabajo, justamente una semana después de que fue el accidente que se llevó la vida de un trabajador en el aeropuerto de Ezeiza. Otra de las definiciones que se han dado en los últimos días tiene que ver con la declaración de inconstitucionalidad de este decreto, tomando distintos recursos, distintas presentaciones, una de ellas del Colegio de Abogados de la capital. Estuvimos hablando con el fiscal Gabriel de Bedia, que dio curso además como fiscal subrogante, luego el juez Vilarrulo sería quien dictara la inconstitucionalidad, y además porque se ha dado también la inconstitucionalidad a través de hacer lugar y dar mayor magnitud al fallo que beneficiaba y beneficia a el periodista deportivo tan querido por todos los futboleros, Tití Fernández, a quien tenemos además aquí en comunicación en nuestra radio. Tití, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, te saludamos. ¿Cómo están, Lautaro, Leila? Buen día. Aquí estamos en Mendoza. Mendoza, qué día espectacular. Aquí que vine no para trabajar con el partido de hoy a la noche, sino con una linda charla futbolera que va a haber mañana con algunas glorias del fútbol de hace algunos años. Bueno, sí, aquí estoy contento, Lautaro, contento pero no contento por mí, porque tomé conciencia y lo he charlado con la familia, lo he charlado con amigos, inclusive el otro día fui a ver el preestreno de la película Fondo de Ale Berkovich, y me encontré hasta con Carlos Tomada, que fue ministro de Trabajo, y me dice, te agradezco por lo que hiciste. Le digo, ¿y yo qué hice? Dice, no, por lo del el decreto, por la anulación del DNU. Le digo, yo no hice nada. En todo caso, se lo tenés que agradecer a Segura, que es el juez que lo decretó inconstitucional. ¿Sabés por qué me gusta lo que pasó? Porque a mí no me iba a cambiar la vida. Yo esto lo hice porque mi abogado, Claudio Menéndez Everett, me dijo, mira, te corresponde también que además de un juicio por darte por despedido, hagas un juicio a la RT. Y yo le hice caso, o sea, no entiendo mucho de leyes, pero sí confío en el abogado que me representaba, y le hicimos juicio de experta. Y se lo seguimos a muerte, porque vos sabés que un juicio de este tipo requiere de pericias psiquiátricas, psicológicas, médicas, tenés que presentar una cantidad de cosas que no se pueden falsear. Y cuando fuimos a una audiencia, los abogados de la aseguradora dudaron de las pericias que habían mandado, y ellos querían poner a sus peritos y querían que se volvieran a hacer todos los estudios nuevamente. Mi abogado, por supuesto, se negó, dijo que no correspondía, que a partir de ahí se terminaban las audiencias, y el juicio siguió a muerte. Y como te decía, Lautaro, a mí no me cambia la vida, para nada, pero yo sé que esto va a sentar precedente. Vos recién hablabas del señor este pobre señor que estaba trabajando en Ezeiza, que los estaban haciendo trabajar a 200 kilómetros por hora porque querían terminar una obra para la que necesitaban a lo mejor 2 meses, la querían terminar en 4 días, y bueno, y perdió la vida. Vos sabés que con este decreto que firmó Macri lo firmó creo que el mismo día que se mató este hombre. Lo que pasa es que después creo que hay 7 días para que el decreto se publique en boletín, claro, rija. Entonces hay que ser muy descorazonado para firmar un decreto justo cuando se te mata un tipo en un accidente como ese, ¿no? Claro. Haciendo un trabajo para que vos vayas a inaugurar una obra antes de las elecciones, claro, haciendo campaña, qué sé yo, a mí me pone feliz que mucha gente que se iba a ver perjudicada por este decreto a partir de ahora, y porque seguramente va a aparecer, va a decir, hay jurisprudencia de tal y tal y tal y tal, y va a terminar apareciendo mi nombre porque fue de ese DNU que se anuló, va a ser el primer caso. Claro. Y me pone feliz por la gente, por la cantidad de gente que... Vos pensás lo siguiente, no me puedo... Mientras hablo con vos quiero acordarme del apellido de este señor que falleció en Ezeiza y no me viene. La familia de ese señor se iba a quedar sin un mango, se iba a quedar la mujer sin esposo, los hijos sin padre, y no iban a tener una indemnización.
a ver si me entendés, estaba colgado a 10 metros, 15 metros de altura, en un lugar en donde estaban haciendo trabajos de albañilería, de techo, poniendo vidrios, poniendo cables de electricidad, estaban haciendo todo a 1000 kilómetros por hora para terminarlo. Y por este decreto que se firmó ese día, esta gente se iba a quedar sin cobrar un mango. Entonces, a mí me puso muy bien, Lautaro, este hecho. José Bulacio, el trabajador que falleció, y además algo que va hasta contra el sentido común político, digamos, cuando hay un siniestro de esta característica, un político lo que suele hacer es, bueno, ir más o menos en sintonía, vamos a ayudar a la familia, vamos a tener un gesto, no, hizo todo lo contrario. El Fondo Monetario Internacional no tiene sintonía, no tiene corazón. Esto, ¿sabés qué es? Es una avanzada de la reforma laboral que querían hacer y que afortunadamente, porque la gente se opuso, todavía no pudieron. Yo no creo que ganen, afortunadamente, no creo que Macri vuelva a ser reelecto. Entonces, esa reforma laboral no se va a llevar a cabo y entonces gobernará alguien que piense en la gente en vez de pensar en el fondo. Ya nos metieron en un bolonqui de plata que van a pagar hasta nuestros bisnietos, como para que nos sigan perjudicando con casos como este. Bueno, con esto no van a poder porque ya lo han declarado inconstitucional. Imagínate, Titi, la presión que ha ejercido la democracia, digamos, el voto, las PASO de agosto, y lo que se está dando en las movilizaciones en la calle, que incluso algo que parecía y que sigue siendo ciertamente a veces inhumano, impopular como es la justicia, haya tenido fallos que benefician más a los trabajadores que a las empresas, como durante estos años lo vimos. Incluso se han liberado a ciertos detenidos que no tenían regularidad su proceso judicial. Hay un momento político en el cual me parece esperanzador. Me ganaste de mano, Lautaro, porque justo te iba a hablar de eso. Qué notable, ¿no?, que a 2 semanas de las elecciones, tipos que no sabemos si cometieron delitos o no. Para decir, este señor es culpable, lo tenés que juzgar. Si después la justicia dice es culpable y merece que le den 20 años de prisión, que se coma 20 años de prisión. Pero mientras no lo juzguen, ¿cómo lo vas a tener preso? Hay en esa calidad debe haber no menos de 30 personas. El cuaderno famoso, la fotocopia del cuaderno famoso, pero eso es una truchada de Bonadío, de Stornelli, un tipo que se le reconocen un montón de trampas, que un juez lo cita en Dolores 6 veces y no se presenta a declarar. Eso no es justicia. Yo quiero para mi país, yo tengo 68 años, Lautaro, de argentino, yo me voy a morir en mi país, pues yo amo este país, y yo quiero que este país crezca, pero es que quiero que en este país la gente se quiera un poco más, que seamos un poco más nacionalistas, terminemos con esta boludez. Yo no quiero escuchar nunca más, Lautaro, a una señora como la que vi el otro día en televisión diciendo, yo una vez toqué a un pobre, no sé si lo viste, yo una vez toqué a un pobre. Los pobres de ahora se tiñen el pelo y tienen celular. Por favor, muchachos, por favor, terminemos, hagamos un país en serio, hagamos un país en serio y que la gente tenga trabajo y que tenga dignidad y que no tenga que ir a un comedero a buscar comida para darle a sus hijos. Ojalá todos podamos, entre todos podamos hacer algo para mejorar este país que es espectacular, Lautaro. Sí, acá Leila te saluda. Una cosa que quiero agregar. ¿Cómo te va? Bien, todo bien, un placer hablar con vos. Digo, sobre este DNU de Mauricio Macri, firmado, en realidad publicado una semana después de la muerte de un trabajador, que además era retroactivo, con lo cual iba a perjudicar a todos los trabajadores que estaban en proceso judicial y aquellos que también habían tenido un fallo favorable respecto del cobro de sus indemnizaciones. Entonces es como que desde todo punto de vista jurídico era aberrante, porque plantea una regresión, digo, en términos de derechos adquiridos. Si vos lees el fallo del juez, lo trata de Hood Robin, te dice que quien firmó ese decreto no puede aprobar el primer examen en ninguna universidad. O sea, yo te digo, es como que le tomaron hacen cosas que no se pueden creer. El país está en llamas. Hace una semana, por la gente que se manifiesta, que estuvo 48 horas frente al Ministerio de Acción Social pidiéndole a Stanley que le dieran unos mangos más para comer, gente que se quedó sin trabajo. No nos olvidemos que tenemos un récord de gente sin trabajo en la Argentina. Yo les pregunto a ustedes,
para un padre que tiene a lo mejor 2 hijos o 3 hijos, ¿no sería mucho más digno que tuviera trabajo y que con su trabajo pudiera comprarle la comida a los hijos y no tener que ir a un merendero o no tener que ir a buscar comida a un comedor de estos en donde a la pobre gente que no tiene con qué comprarla lo va a buscar? Hagamos un país digno, hagamos un país en serio. Estas recetas del fondo, yo ya lo viví, yo con 68 años, yo vengo viviéndolo desde el Rodrigazo famoso de la década del 70, chicos. Después nos bancamos a Martínez de Oz, nos bancamos a Alzogaray, después nos volvimos a Cavallo, no nos olvidemos de Cavallo, y volvemos a la misma receta. Es una receta que, escuché, no tiene cura, no tiene... Chicos, nos metieron en una deuda que la van a pagar nuestros bisnietos. Sí. Nuestros bisnietos van a pagar la deuda que estos tipos contrajeron en 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses. Sí, se viene un momento de reconstrucción y que necesita mucha fortaleza además. Titi, te agradecemos mucho, esperemos que disfrutes Mendoza. Yo como hincha de Gimnasia lo disfruté cuando el primer partido del Diego lo ganó. Así que no puedo menos que esperar algo lindo de Mendoza. Qué lindo. Yo sé, vos sé que yo tengo un poquito de mi corazón ahí. Uno de mis grandes amigos, maestro de maestros, es el gran Timoteo. Con el Mono Burlo nosotros hicimos la gestión para que en el Club Ferro, en la entrada del Club Ferro, hubiera una estatua de Timoteo, del tamaño de Timoteo, le hicieron el homenaje en vida. Para mí Timoteo, maestro de maestro, y que Diego, que es un tipo que nos dio tanto en el fútbol, ¿viste? A mí Diego me importa en lo futbolístico, el resto me importa 3 pitos, pero ojalá le vaya bien. ¿Qué querés? Está contento, está emocionado, lo ves laburando. El otro día me puso muy contento cuando ganaron el partido, y los otros 2 ligaron bastante mal. Claro, merecimos más, pero bueno, puede pasar. Bueno, ya va a venir, amigo. Heredó, él también, como es que dice Macri, la herencia recibida. La pesada herencia, claro. La pesada herencia que le dejaron en el promedio de los descensos, Diego, ¿no? Y sí. Titi, muchísimas gracias. Felicitaciones además por todo el laburo realizado, por vos, por la familia, por los abogados, que además sentaron un precedente muy importante, así que felicitaciones y gracias por estos minutos con la gráfica. A ustedes, chicos, Lautaro, Leila, un beso grande, gracias por el llamado, adiós. Allí Titi Fernández, periodista deportivo, lo conocerán, y obviamente luego de el fallecimiento de su hija Soledad en 2014 en Brasil, él sufrió...